La carta llegó un martes por la mañana, deslizada bajo la puerta de su dormitorio en la residencia estudiantil. Daniel la recogió mientras bostezaba, todavía en pijama, esperando encontrar otra de esas circulares aburridas sobre el mantenimiento del edificio o los horarios de la lavandería. Pero el papel era diferente, grueso, amarillento, con un sello de cera roja en la parte posterior que mostraba un símbolo que no reconoció, un libro abierto rodeado de llamas. Estimado señor Márquez, le informamos que tiene 3 volúmenes vencidos correspondientes a la biblioteca subterránea. El periodo de préstamo expiró hace 14 días. Deberá presentarse para realizar la devolución antes del viernes 13 de noviembre a las 23:59 horas o enfrentará las consecuencias estipuladas en el reglamento de usuarios, artículo 7, sección 3. Los títulos en cuestión son De Vermis Mysteris, edición de 1542, El libro de Ivonne, traducción al latín, manuscrito pnacótico, fragmentos recuperados. Atentamente, custodios de la Biblioteca Subterránea Universidad San Marcos, edificio principal, nivel -4. Daniel leyó la carta 3 veces. Biblioteca Subterránea. Nunca había oído hablar de ella. ¿Y esos títulos? No recordaba haber sacado ningún libro con esos nombres tan extraños. Además, el edificio principal solo tenía 2 niveles de sótano, no 4. Dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su sudadera. Probablemente era una broma de sus compañeros de clase. Tenía que serlo. Pero algo en el tono formal de la misiva, en el peso del papel entre sus dedos, le provocó un escalofrío que no pudo explicar. Es una estupidez, dijo Sofía mientras caminaban por el campus esa tarde. Alguien está jugando contigo. Daniel observó a su compañera de estudios, admirando como siempre la manera en que el viento otoñal movía su cabello castaño. Sofía tenía 20 años, ojos color avellana y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Era inteligente, práctica, y lo único que hacía tolerables las largas noches de estudio en la biblioteca regular. Lo sé, respondió él, aunque no estaba del todo convencido. Pero esos títulos, busqué en internet. Son libros de ocultismo, supuestamente ficticios. De Lovecraft y otros autores de terror. ¿Ves? Una broma elaborada. Probablemente fue Marcos. Sabes que le encanta ese tipo de cosas. Daniel asintió, pero sacó la carta de su bolsillo y se la mostró. Sofía la tomó, frunció el ceño al ver el sello de cera. Ok, esto es, detallado, admitió. Pero igual, tiene que ser una broma. El edificio principal no tiene 4 niveles de sótano. Eso pensé yo. ¿Pero qué? Daniel se detuvo frente a la fuente central del campus, donde varios estudiantes charlaban y tomaban café. ¿Y si existe? ¿Y si realmente saqué esos libros y no lo recuerdo? Sofía lo miró con una mezcla de diversión y preocupación. Daniel, has estado estudiando demasiado. El estrés por los exámenes finales te está afectando. Probablemente tengas razón, suspiró él. Pero, ¿me acompañarías a revisar? Solo para estar seguros. Mañana, después de clases. Sofía vaciló, mordiéndose el labio inferior en ese gesto que Daniel encontraba adorable. Está bien, pero solo porque me preocupas. Y porque si es una broma, quiero ver quién está detrás de esto para hacerle pagar. El miércoles por la tarde, después de su última clase, se reunieron en la entrada del edificio principal. Era una estructura imponente de piedra gris, construida en 1887, con ventanas ojivales y gárgolas que parecían vigilar a cualquiera que se atreviera a cruzar sus puertas. Nunca me había fijado en lo tétrico que es este lugar, murmuró Sofía, abrazándose a sí misma. El sol de noviembre ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Dentro se encontraron con el vigilante nocturno, un hombre corpulento de unos 50 años llamado Roberto. Daniel lo conocía de vista, siempre estaba leyendo novelas de misterio detrás de su escritorio. Buenas tardes, saludó Daniel. Tenemos una pregunta extraña. ¿Sabe algo sobre una biblioteca subterránea en este edificio? Roberto levantó la vista de su libro, y algo cambió en su expresión. Por un instante, Daniel vio algo parecido al miedo en sus ojos. No existe tal cosa, respondió el vigilante, demasiado rápido. Este edificio solo tiene 2 sótanos. Archivos en el primero, mantenimiento en el segundo. ¿Está seguro? Insistió Sofía, mostrándole la carta. Roberto ni siquiera la miró. Completamente seguro. Y le sugiero que no anden inventando historias. Este es un lugar serio. Había algo en su tono, una tensión apenas contenida, que hizo que Daniel y Sofía intercambiaran una mirada significativa. Gracias por su tiempo, dijo Daniel. Mientras se alejaban, Sofía susurró. Está mintiendo. ¿Viste su cara? ¿Sabe algo? Lo sé. La pregunta es, ¿qué? Decidieron investigar por su cuenta. Bajaron las escaleras al primer sótano, donde hileras de estantes metálicos guardaban cajas con documentos antiguos. El aire olía a papel viejo y humedad. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras inquietantes entre los pasillos. Esto es espeluznante, susurró Sofía, manteniéndose cerca de Daniel. ¿Ahora sí crees que puede ser real? No lo sé, pero algo no está bien aquí. Recorrieron todo el primer nivel sin encontrar nada inusual. El segundo sótano era aún más deprimente, tuberías expuestas en el techo, cajas de herramientas, el zumbido constante de los sistemas de calefacción. Nada que sugiriera la existencia de otros niveles inferiores. No hay nada, dijo Sofía, frustrada. Vámonos. Esto es ridículo. Pero Daniel no se rendía tan fácilmente. Había algo en la carta, en la reacción de Roberto, que le decía que había más. Caminó por el perímetro del segundo sótano, golpeando ocasionalmente las paredes, buscando, ¿qué? ¿Una puerta secreta? Daniel, en serio, vámonos. Me está dando escalofríos este lugar. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible, un murmullo, como voces lejanas susurrando en un idioma que no reconocía. Venía de detrás de un estante metálico alto cargado con latas de pintura y material de limpieza. ¿Escuchaste eso? Preguntó. ¿Escuchar qué? El murmullo continuó. Daniel se acercó al estante, con esfuerzo, logró moverlo. Detrás había una puerta de madera oscura, tan vieja que parecía parte de la estructura original del edificio. No tenía manija visible, solo una cerradura de bronce con forma de boca abierta, llena de dientes afilados. No puede ser, susurró Sofía, ahora completamente pálida. Daniel tocó la puerta. Estaba fría, mucho más fría de lo que debería. Y en el centro, grabadas en la madera con letras que parecían brillar tenuemente en la penumbra, había palabras en latín. Silentium est aurum. Curiositas est mors. El silencio es oro. La curiosidad es muerte, tradujo Sofía, que estudiaba lenguas clásicas. Daniel, no me gusta esto. Nada. Vámonos ahora. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió sola, con un chirrido. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió sola, con un chirrido largo y agónico que resonó en todo el sótano. Del otro lado había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que salía de allí era gélido y olía a tierra mojada, a incienso quemado, a algo indefiniblemente antiguo. Y entonces se escucharon los pasos. Alguien subía las escaleras. Sofía gritó. Daniel la agarró del brazo y retrocedieron juntos, chocando contra las tuberías. Pero quien emergió de la oscuridad no era el monstruo que esperaban. Era un hombre de unos 35 años, alto, de complexión atlética,
vestido con un traje negro anticuado que parecía salido de principios del siglo XX. Tenía cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos grises penetrantes y una barba cuidadosamente recortada. En sus manos llevaba un farol de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Disculpen el susto, dijo con voz profunda y controlada. No esperaba visitantes esta noche, aunque supongo que era inevitable. Miró a Daniel directamente. Usted es el señor Márquez, ¿verdad? Tengo sus libros atrasados. Daniel no podía hablar. Sofía temblaba a su lado. El hombre suspiró y extendió su mano libre. Mi nombre es Sebastián Cardona. Soy el bibliotecario de turno esta semana. Lamento la confusión, pero si recibió nuestra carta, significa que efectivamente tiene libros pendientes de devolución. Yo nunca he estado aquí, logró decir Daniel. No recuerdo haber sacado ningún libro. Sebastián inclinó la cabeza, estudiándolo. Interesante, eso complica las cosas. ¿Podría acompañarme, por favor? Es mejor discutir esto abajo. Y traiga a su amiga. No es seguro que se quede aquí sola. ¿No es seguro? Repitió Sofía con voz aguda. ¿Y se supone que es seguro bajar ahí? Comparativamente, sí, respondió Sebastián con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las cosas que rondan estos sótanos después del anochecer no respetan las barreras, pero la biblioteca sí ofrece protección. Hasta cierto punto, no tenían muchas opciones. O eso, o huir y vivir con la incertidumbre. Daniel tomó la mano de Sofía. Juntos, susurró. Ella asintió, apretando sus dedos con fuerza. Siguieron a Sebastián por las escaleras. Descendieron lo que parecieron cientos de escalones, cada vez más profundo bajo el campus. Las paredes de piedra estaban cubiertas con inscripciones en diversos idiomas, algunos que Daniel reconoció, otros completamente alienígenas. Las sombras del farol creaban formas grotescas que parecían moverse por voluntad propia. Finalmente llegaron a una puerta enorme de hierro negro, decorada con símbolos alquímicos y astronómicos. Sebastián la abrió con una llave que sacó de su chaleco y los condujo al interior. Daniel no podía creer lo que veían sus ojos. La biblioteca subterránea era vasta, mucho más grande de lo que debería ser posible bajo el edificio. Las estanterías se elevaban hacia un techo que se perdía en la oscuridad, llenas de libros de todos los tamaños y épocas. Había mesas largas de madera oscura donde ardían velas negras que no producían humo. En las paredes colgaban tapices antiguos que mostraban escenas perturbadoras, rituales, criaturas que no deberían existir, ciudades de geometría imposible. Y había otras personas. 6 figuras se movían entre las estanterías, cada una realizando diferentes tareas. Una mujer mayor de cabello plateado catalogaba libros con expresión ausente. Un hombre joven con lentes gruesos transcribía algo de un tomo gigantesco. Otros susurraban entre sí, señalando pasajes en volúmenes encuadernados en lo que parecía ¿piel humana? Bienvenidos a la biblioteca subterránea, dijo Sebastián, colocando su farol sobre una mesa. El repositorio más antiguo de conocimiento prohibido en todo el continente. Fundada en 1642, mucho antes de que existiera la universidad en la superficie. De hecho, la universidad se construyó encima de la biblioteca específicamente para ocultarla. Esto no puede ser real, murmuró Sofía. Estoy soñando. Tengo que estar soñando. Ojalá fuera así, querida, dijo la mujer de cabello plateado, acercándose. Mi nombre es Mariana. He estado aquí 72 años. ¿72? Pero eso es imposible. Usted no parece tener más de 60. Mariana sonrió con tristeza. El tiempo funciona diferente aquí abajo, como muchas otras cosas. Daniel finalmente encontró su voz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué recibí esa carta si nunca he estado aquí? Sebastián lo guió hacia una mesa específica, donde 3 libros estaban apilados. Los mismos títulos mencionados en la carta. Porque alguien usó su nombre para sacar estos libros. Y según nuestros registros, esa persona fue usted. Mire, abrió un registro enorme y señaló una entrada. Allí, con fecha de 3 semanas atrás, estaba escrito, Daniel Márquez, estudiante de historia, libros prestados, 3. Y junto a la entrada había una firma que era idéntica a la de Daniel. No lo entiendo, Daniel examinó la firma, su firma, en un libro que nunca había visto. Yo no hice esto, lo juro. Te creo, dijo Sebastián, pero el problema es que la biblioteca no acepta confusiones. Si los libros no se devuelven, si las reglas se rompen, hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Preguntó Sofía, aunque por su expresión parecía no querer saber la respuesta. Antes de que Sebastián pudiera responder,
Todas las velas de la biblioteca se apagaron simultáneamente. La oscuridad fue total, absoluta, como si la luz nunca hubiera existido. Daniel sintió que Sofía se aferraba a él, su respiración acelerada contra su cuello. Entonces escucharon el sonido. Era un arañar, como si 1000 uñas rasguñaran piedra. Venía de todas partes y de ninguna. Y con él, una voz. O más bien, muchas voces hablando al unísono, un coro discordante que hacía que cada palabra sonara como un grito ahogado. Deudor, deudor, el precio debe pagarse, el contrato está sellado. Las velas volvieron a encenderse, pero ahora su luz era roja, pulsante, como sangre iluminada desde dentro. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Daniel. Los otros habitantes de la biblioteca habían dejado de trabajar. Todos miraban hacia un pasillo específico entre las estanterías, donde la oscuridad parecía más densa, más viva. Los custodios, susurró el joven de los lentes gruesos. Se están impacientando. Sebastián se puso de pie, y por primera vez Daniel vio miedo genuino en su rostro. No deberían haber despertado todavía. El plazo no vence hasta mañana a la medianoche. ¿Despertado?, repitió Sofía. ¿Qué son exactamente? Los verdaderos guardianes de esta biblioteca, respondió Mariana. Eran personas como nosotros. Usuarios que rompieron las reglas, que no devolvieron los libros, que intentaron robar conocimiento que no les correspondía. Ahora son parte de la biblioteca para siempre. Son lo que todos nos convertiremos si no cumplimos nuestras obligaciones. Daniel sintió que sus piernas flaqueaban. Sofía emitió un sonido estrangulado, mitad sollozo, mitad risa histérica. Esto es una locura. Nada de esto es real, pero era real. Cada instinto en el cuerpo de Daniel le gritaba que era terriblemente, imposiblemente real. Hay una salida, dijo Sebastián rápidamente. Si devolvemos los libros y descubrimos quién falsificó la firma, podemos romper el contrato. Los custodios aceptarán al verdadero culpable. ¿Y cómo se supone que encontremos a esa persona?, preguntó Daniel. Ni siquiera sé por dónde empezar. Un nuevo sonido resonó en la biblioteca. Pasos, muchos pasos, arrastrándose, acercándose desde la oscuridad de los pasillos. No tenemos tiempo para discutirlo ahora, dijo Sebastián, tomando los 3 libros de la mesa. Debemos realizar el ritual de devolución. Si lo hacemos correctamente, ganaremos tiempo. Pero necesito que ambos participen. La deuda está a nombre de Daniel, pero Sofía ya cruzó el umbral. La biblioteca la reconoce ahora. ¿Ritual? Sofía estaba llorando ahora. ¿Qué clase de ritual? Uno antiguo, uno peligroso. Sebastián los miró a ambos con intensidad, y uno del que tal vez no salgamos vivos. Los pasos se acercaban, y con ellos, el olor, a tierra de cementerio, a carne podrida, a tinta y pergamino milenarios. Los custodios venían, y traían el peso de siglos de conocimiento prohibido, de reglas inquebrantables, de contratos sellados con algo mucho más oscuro que tinta. Daniel tomó la mano de Sofía y miró a Sebastián. Dinos qué tenemos que hacer. Sebastián los condujo a un círculo grabado en el suelo de piedra en el centro de la biblioteca. Los otros 6 habitantes se unieron a ellos, formando un anillo alrededor del perímetro. Mariana llevaba un incensario que despedía un humo denso y acre. El joven de los lentes gruesos cargaba un cáliz lleno de un líquido oscuro que reflejaba la luz roja de las velas de una manera antinatural. El ritual requiere un sacrificio, explicó Sebastián mientras colocaba los 3 libros en el centro del círculo. No de sangre, sino de memoria. Cada uno debe ofrecer un recuerdo importante, algo que valoremos, algo que nos defina. La biblioteca tomará esos recuerdos como pago temporal. ¿Temporal? La voz de Sofía temblaba. Si encontramos al verdadero culpable antes del amanecer, recuperaremos nuestros recuerdos. Si no, no completó la frase. No necesitaba hacerlo. Los pasos se detuvieron justo fuera del círculo de luz. Daniel podía distinguir formas en la oscuridad ahora. Figuras humanas, pero distorsionadas, alargadas, con demasiadas articulaciones. Sus ojos brillaban como brasas moribundas, y sus bocas se movían constantemente, susurrando palabras en idiomas muertos hace milenios. El deudor está aquí, traigan al deudor, el contrato debe cumplirse. Ahora, gritó Sebastián. Comenzó a recitar algo en latín, las palabras fluyendo con una velocidad y complejidad imposibles. Los otros 6 se unieron, sus voces creando una armonía disonante que hacía que el aire vibrara. Mariana roció el humo del incensario sobre los libros. El joven de lentes vertió el líquido del cáliz formando símbolos alrededor de ellos. Daniel, Sofía, la voz de Sebastián cortó a través del cántico.
Deben ofrecer su recuerdo. Piensen en algo precioso. Tóquenlo mentalmente. Luego déjenlo ir. Daniel cerró los ojos. Imágenes pasaron por su mente. Su infancia, su familia, sus estudios. Pero uno destacaba: el día que conoció a Sofía, hace 2 años, en la orientación para nuevos estudiantes. Su sonrisa, la manera en que sus ojos se iluminaron cuando hablaron por primera vez sobre historia medieval. El momento en que supo que ella sería importante en su vida. Con un dolor que le atravesó el pecho, lo dejó ir. El recuerdo se desvaneció como humo. De repente no recordaba por qué Sofía le parecía tan especial. Seguía viéndola, seguía sabiendo que la conocía, pero la conexión emocional había desaparecido. Sofía gritó. Sebastián también gimió de dolor. Uno por uno, los otros habitantes de la biblioteca hicieron lo mismo, ofreciendo piezas de sí mismos a la oscuridad hambrienta. Los libros comenzaron a arder con llamas azules que no producían calor. Las páginas se deshojaban, flotando hacia arriba, disolviéndose en el aire antes de alcanzar el techo. Los custodios en la penumbra aullaron con furia y frustración. No, el contrato, el pago, está comprado, jadeó Sebastián, cayendo de rodillas. Tenemos hasta el amanecer. 6 horas. Daniel ayudó a Sofía a ponerse de pie. Ella lo miraba con confusión, como si lo viera por primera vez. Él sentía lo mismo, una extraña desconexión, como si una parte vital de sí mismo hubiera sido arrancada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz sonando hueca incluso a sus propios oídos. Sebastián se apoyó en una estantería, su rostro pálido de esfuerzo. Ahora investigamos. En algún lugar de esta biblioteca hay pistas sobre quien falsificó tu firma. Cada libro que se saca deja una huella energética, una resonancia. Si podemos rastrearla, encontraremos al culpable, completó Mariana. Y entonces los custodios tendrán su deuda pagada. Los 8 se separaron, cada uno tomando una sección diferente de la biblioteca. Daniel y Sofía se quedaron juntos, moviéndose entre las estanterías con linternas que Sebastián les había proporcionado. Los libros a su alrededor susurraban, literalmente susurraban, sus páginas moviéndose sin que hubiera corriente de aire, palabras formándose en idiomas que lastimaban los oídos escucharlos. Daniel, susurró Sofía después de varios minutos de búsqueda. ¿Sientes que falta algo? Como un hueco en tu mente. Sí, el ritual, lo sé, pero es más que eso. Cuando te miro, sé que debería sentir algo más, algo importante, pero no está ahí. Él asintió, experimentando exactamente la misma sensación desconcertante. Lo recuperaremos, tenemos que hacerlo. Continuaron buscando. Los minutos se convirtieron en 1 hora. Los custodios los observaban desde las sombras, sus figuras distorsionadas siempre visibles en el borde de la visión periférica. Esperando, hambrientos. Entonces Sofía encontró algo. Daniel, ven aquí. Rápido. En una mesa lateral, casi oculta detrás de un globo terráqueo que mostraba continentes que no existían, había un cuaderno. Nuevo, fuera de lugar entre la antigüedad circundante. Sofía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había bocetos. Bocetos de la biblioteca, diagramas de las escaleras, notas sobre los horarios de los bibliotecarios, y en la última página, una lista de nombres. Nombres de estudiantes, con el de Daniel marcado con círculo rojo. Alguien planeó esto, dijo Sofía. Alguien sabía de este lugar y te usó como, ¿qué? ¿Un sacrificio? ¿Un chivo expiatorio? ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta vino de una voz que conocían demasiado bien. Porque algunos de nosotros no queremos convertirnos en custodios. Se volvieron. Roberto, el vigilante nocturno, emergía de entre las sombras. Pero había algo diferente en él ahora. Su piel tenía un tinte grisáceo. Sus ojos brillaban con esa misma luz de brasa. Y cuando sonrió, sus dientes eran demasiado numerosos, demasiado afilados. Llevo aquí 25 años, continuó, su voz resonando con ecos espectrales. Cometí el error de entrar cuando era joven, de tomar un libro, y he estado pagando desde entonces, trabajando para la biblioteca, sirviendo, esperando mi momento de escape. Pero solo hay una manera de salir, ofrecer un reemplazo. Tú firmaste con mi nombre. Daniel retrocedió, empujando a Sofía detrás de él. Sacaste esos libros usando mi identidad. Inteligente, muchacho. Sí, y cuando los custodios vengan a reclamar su deuda a la medianoche, te tomarán a ti en mi lugar. Yo finalmente seré libre. Roberto comenzó a acercarse, pero ahora que lo descubrieron, no puedo permitir que se lo digan a Sebastián. Tendré que asegurarme de que se queden aquí, permanentemente. Su forma comenzó a cambiar,
estirándose, las articulaciones crujiendo en ángulos imposibles. La transformación había comenzado. Pronto sería completamente un custodio, pero por ahora era algo intermedio, algo mucho más peligroso. Daniel y Sofía gritaron y corrieron. Los pasillos de la biblioteca se habían convertido en un laberinto. Cada giro los llevaba a estanterías que no habían visto antes, a secciones que desafiaban la lógica espacial. Detrás de ellos, Roberto, o lo que había sido Roberto, los perseguía con movimientos sinuosos y rápidos que no deberían ser posibles para un cuerpo humano. «Sebastián», gritaba Daniel mientras corrían. «¡Ayuda!». Las voces de los custodios se habían unido en un coro ensordecedor. «Corre, corre, pequeño ratón, no hay escape en esta prisión de papel y hueso». Sofía tropezó. Daniel la agarró justo antes de que cayera, tirando de ella hacia otro pasillo. Los libros a su alrededor comenzaron a caer de los estantes, abriendo sus páginas como bocas hambrientas. Las palabras se levantaban del papel, formando nubes de texto que se arremolinaban a su alrededor, tratando de enredarse en sus piernas, de tirarlos al suelo. «No puedo más», sollozaba Sofía. «No puedo». «Sí puedes. Quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo». A pesar del recuerdo perdido, a pesar del vacío en su conexión, Daniel sabía con cada fibra de su ser que tenía que protegerla, que ella era importante, que perderla sería perder todo. Finalmente vieron luz adelante. Sebastián y los otros estaban reunidos en el círculo central nuevamente, sus rostros marcados por el terror cuando vieron a Daniel y Sofía emerger corriendo de la oscuridad, con Roberto Cosa pisándoles los talones. «Es él», gritó Daniel. «Roberto, él falsificó mi firma. Él sacó los libros». La revelación electrificó el aire. Los custodios, que habían estado merodeando en las sombras, se detuvieron. Sus cabezas se giraron al unísono hacia Roberto, quien también se había congelado en medio de su persecución. No, su voz era ahora una mezcla grotesca de humano y algo más. «No, no, eran ellos. El deudor es Daniel Márquez». Pero Sofía había traído el cuaderno. Lo arrojó al centro del círculo. «Aquí está la prueba. Él lo planeó todo. Él usó a Daniel». Sebastián recogió el cuaderno, sus ojos escaneando rápidamente las páginas. Cuando levantó la vista, su expresión era de fría justicia. «Roberto Sandoval, te reconozco ahora. Fuiste usuario de esta biblioteca hace décadas. Juraste servicio para pagar tu deuda. Y ahora has intentado engañar a los custodios». Miró hacia las sombras. «Señores, aquí está su verdadero deudor». Lo que sucedió después fue demasiado rápido y demasiado horrible para procesarlo completamente. Los custodios se movieron como una marea de oscuridad líquida, envolviendo a Roberto. Él gritó, un sonido que contenía décadas de terror y arrepentimiento comprimidos en un único aullido. Su cuerpo comenzó a deshacerse, no en carne y hueso, sino en páginas. Miles de páginas brotando de su piel, cubriendo cada centímetro de su ser. Las palabras se escribían solas sobre ellas, confesiones, pecados, cada mentira que había dicho, cada vida que había arruinado con su cobardía. Roberto se convirtió en un libro, un tomo grotesco y palpitante que los custodios arrastraron hacia las profundidades de la biblioteca, hacia estanterías donde ningún mortal podría alcanzarlo jamás. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel se derrumbó, jalando aire en grandes bocanadas. Sofía temblaba violentamente a su lado, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Los otros habitantes de la biblioteca observaban con expresiones huecas, como si hubieran visto esta escena representarse muchas veces antes. «Ha terminado», dijo Sebastián finalmente, su voz cansada. «El contrato está cumplido. Los custodios tienen su deuda pagada». «¿Y nuestros recuerdos?», preguntó Daniel, aunque parte de él tenía miedo de la respuesta. Sebastián cerró los ojos y murmuró algo en un idioma antiguo. El aire se llenó de un brillo dorado, partículas de luz que flotaban como polen en verano. Se arremolinaron alrededor de Daniel y Sofía, penetrando en sus frentes como agua absorbiéndose en arena seca. Y entonces recordó la primera vez que vio a Sofía. No solo los hechos, sino el sentimiento, la forma en que su corazón se había acelerado, la torpeza de sus primeras palabras, la calidez que había sentido cuando ella sonrió. Recordó cada café compartido, cada noche de estudio que se había convertido en conversaciones sobre sueños y miedos. Recordó el momento, apenas 2 semanas atrás, cuando casi le había confesado lo que sentía por ella. Miró a Sofía y vio que ella también estaba recordando, sus ojos ampliándose con reconocimiento y algo más. Algo que hacía que su respiración se cortara. «Daniel», susurró,
y en esa única palabra había años de amistad, de conexión, de algo no dicho que ambos habían tenido demasiado miedo de nombrar. Él la abrazó, y ella se aferró a él como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había revelado mucho más extraño y peligroso de lo que jamás habían imaginado. «Los dejaremos salir ahora», dijo Mariana, acercándose con una sonrisa maternal. «Han pasado la prueba. Son libres de irse y nunca regresar». ¿Prueba? Sofía levantó la cabeza del hombro de Daniel. ¿Esto fue una prueba? Todo en la biblioteca es una prueba, explicó el joven de los lentes gruesos. Pruebas de valentía, de ingenio, de carácter. Roberto falló la suya hace mucho tiempo. Ustedes pasaron la de esta noche. ¿Y ustedes?, preguntó Daniel. ¿Los demás? ¿Por qué siguen aquí? Los 6 habitantes de la biblioteca intercambiaron miradas. Sebastián fue quien respondió. Algunos de nosotros elegimos quedarnos. Hay conocimiento aquí, Daniel. Conocimiento que existe en ningún otro lugar del mundo. Y sí, es peligroso. Sí, tiene un precio. Pero para algunos de nosotros, vale la pena pagarlo. Hizo una pausa. Aunque les recomiendo encarecidamente que no sean de esos. Sebastián los escoltó de regreso a través de los niveles, subiendo las interminables escaleras de piedra. A medida que ascendían, Daniel sentía la biblioteca liberando su control sobre ellos, como si unos dedos invisibles se desenredaran lentamente de sus mentes. Cuando finalmente llegaron a la puerta en el segundo sótano, el cielo del otro lado de las ventanas del edificio principal estaba comenzando a aclararse. Casi era amanecer. Una última cosa, dijo Sebastián antes de dejarlos ir. Recibirán una llamada en aproximadamente una semana, de la oficina de registros de la universidad. Les informarán que ha habido un error en sus expedientes, que algunos archivos se corrompieron y necesitan que confirmen cierta información. Esto es normal. Es la forma en que la biblioteca borra las inconsistencias. ¿Inconsistencias?, preguntó Sofía. Su paso por aquí dejará marcas en la realidad, pequeñas grietas. La biblioteca las sellará, pero el proceso toma tiempo. Mientras tanto, pueden experimentar pequeñas anomalías, libros que aparecen en lugares donde no deberían estar, sombras que se mueven de formas extrañas, sueños muy vívidos sobre laberintos de papel. Sonrió. Todo pasará, eventualmente. No sé si quiero que pase, admitió Daniel. Parte de mí quiere olvidar todo esto, pero otra parte sabe que has visto algo verdadero, completó Sebastián. Algo que la mayoría de las personas nunca verán. El mundo es más extraño de lo que aparenta, Daniel. Más antiguo, más hambriento. Y ahora que lo sabes, nunca podrás no saberlo completamente. Extendió su mano. Daniel la estrechó, sintiendo la frialdad de sus dedos, la fuerza contenida en su agarre. Cuídense mutuamente, dijo Sebastián, mirándolos a ambos. Lo que experimentaron esta noche los ha cambiado. Los ha conectado de una manera que pocas personas comparten. No desperdicien eso. Y con esas palabras, los empujó suavemente a través de la puerta. Esta se cerró detrás de ellos con un sonido final, definitivo. Daniel y Sofía se miraron en la tenue luz del sótano. Sin los custodios, sin las sombras vivientes, sin el terror inmediato, el lugar parecía completamente ordinario. Solo otro sótano polvoriento en un edificio antiguo. ¿Sucedió realmente?, preguntó Sofía en voz baja. Como respuesta, Daniel sacó algo de su bolsillo. La carta original. Pero ahora las palabras se estaban desvaneciendo, la tinta literalmente evaporándose del papel mientras observaban. En cuestión de segundos, lo único que quedó fue una hoja en blanco de papel amarillento. ¿Sucedió?, confirmó. Subieron juntos las escaleras, saliendo del edificio principal justo cuando el sol rompía el horizonte, pintando el campus con tonos dorados y rosados. Los estudiantes madrugadores comenzaban a aparecer, caminando hacia las cafeterías, charlando sobre exámenes y tareas, completamente ajenos a lo que existía debajo de sus pies. Daniel y Sofía se detuvieron en la fuente central, el mismo lugar donde habían estado apenas ayer, cuando todo esto comenzó. Parecía que había pasado una eternidad. Daniel, dijo Sofía, girándose para mirarlo. Cuando perdí ese recuerdo en el ritual, cuando no pude sentir lo que significabas para mí, fue lo más aterrador de toda la noche. Peor que los custodios, peor que Roberto, peor que todo. Él asintió, su garganta apretada. Lo sé, yo sentí lo mismo. Y ahora que lo he recuperado, ahora que puedo sentirlo de nuevo, ella tomó su mano. No quiero fingir más que es solo amistad. No después de esto. Daniel sintió que su corazón se expandía en su pecho, llenándose con una calidez que contrastaba agudamente con el frío de la biblioteca. Sofía,
Yo, no digas nada todavía, lo interrumpió ella con una sonrisa. Primero vamos a dormir, luego vamos a procesar todo esto, y después, tal vez, podemos tener una conversación sobre esto cuando no estemos traumatizados y exhaustos. Él se rió, un sonido genuino que se sintió como un milagro después de la noche que habían pasado. Me parece un plan perfecto. Caminaron juntos hacia las residencias estudiantiles, sus manos entrelazadas, dos sobrevivientes de algo que nadie más creería, unidos por secretos que nunca podrían compartir completamente con el mundo. 3 semanas después, Daniel estaba en su habitación cuando sonó el teléfono de la residencia. Era la oficina de registros, tal como Sebastián había predicho. Le informaron sobre un error en su expediente, algunos archivos corromidos, nada de qué preocuparse. Después de colgar, caminó hacia su librero. Allí, entre sus libros de texto y novelas, había un volumen que no recordaba haber comprado. Un libro delgado encuadernado en cuero oscuro, sin título en la portada. Lo abrió con manos cuidadosas. Las páginas estaban en blanco, excepto por la primera, donde había una nota escrita con una caligrafía elegante y antigua. Para aquellos que miran en la oscuridad y sobreviven para contarlo. La biblioteca siempre recuerda a sus visitantes. Y siempre, siempre, los invita a regresar. Saludos cordiales, los custodios. Debajo había una dirección. Edificio principal, nivel -4, disponible solo durante las horas más oscuras de la noche. Daniel cerró el libro y lo guardó en el estante más alto, fuera de la vista. No lo tiraría, no podría. Era prueba de que había sido real, de que había sobrevivido, de que había encontrado algo precioso en el lugar más improbable. Esa noche, cenó con Sofía en su pequeño restaurante favorito fuera del campus. Hablaron sobre el futuro, sobre sus planes después de graduarse, sobre los sueños que compartían. No mencionaron la biblioteca. No necesitaban hacerlo. Estaba ahí, en el trasfondo de cada palabra, una experiencia compartida que los había cambiado fundamentalmente. Cuando la acompañó de regreso a su residencia, bajo las estrellas frías de noviembre, ella se detuvo en la puerta y lo besó. Un beso suave, dulce, lleno de promesas. Gracias, susurró contra sus labios. ¿Por qué? Por no dejarme sola allí abajo. Por elegir quedarte conmigo incluso cuando habíamos perdido nuestros recuerdos. Por ser valiente cuando yo no podía serlo. Siempre voy a elegirte, respondió él, y supo que era verdad. Esa noche, Daniel soñó con laberintos de papel y escaleras que descendían eternamente. Soñó con libros que susurraban secretos y sombras que tenían demasiadas articulaciones. Soñó con una biblioteca que no debería existir pero que existía, esperando pacientemente bajo los pies de miles de personas que nunca sabrían de su presencia. Y en su sueño, muy lejos en la oscuridad, Sebastián levantó la vista de un libro antiguo y sonrió, como si pudiera sentir los pensamientos de Daniel a través de las capas de realidad que los separaban. La biblioteca siempre recordaba, y Daniel sabía, con una certeza que le helaba la sangre y le aceleraba el pulso al mismo tiempo, que algún día, de alguna manera, regresaría. No esta noche, ni la siguiente, tal vez no por años, pero la invitación estaba extendida, y algunos llamados son imposibles de ignorar para siempre. Fin.